Bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la capacitación que tenemos programada para el día de hoy, que es herramientas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es una capacitación un poco breve, pero bueno, vamos a partir cuestionándonos sobre qué son herramientas de gestión, si han escuchado anteriormente al respecto. No olviden, por favor, quienes deseen participar lo pueden hacer a través del chat. Pueden escribir sus comentarios para que los podamos leer. ¿Ya? ¿Han escuchado anteriormente herramientas de gestión o qué entienden por una herramienta de gestión en seguridad y salud en el trabajo? A ver si es que tenemos algunas ideas, por favor, y las realizan a través del chat. ¿Ya? Las herramientas de trabajo. A ver, les leo qué es lo que piensan o qué han escuchado antes o caso contrario también. Si es que nunca han escuchado qué es una herramienta de gestión, también lo pueden comentar y aquí vamos a explicarles desde un inicio. ¿Y cuáles son las herramientas de gestión que ustedes han escuchado que aplican dentro de una organización? Pueden usar el chat. Tenemos algunas participaciones de herramientas de gestión, que es la documentación que emplean para el sistema de gestión de seguridad. Bueno, en realidad una herramienta de gestión es más que un papel, es más que un documento, lo vamos a definir, es prácticamente todo el registro o los registros que nosotros empleamos para poder ejecutar o dejar evidencia de que estamos cumpliendo ya sea requisitos legales o requisitos impuestos por la misma empresa para controlar los riesgos y evitar accidentes y enfermedades ocupacionales dentro del trabajo. Bajo ese contexto, vamos a ver algunos ejemplos de herramientas de gestión que tenemos y que son más comunes dentro de las empresas. Cabe recalcar que algunas de estas herramientas de gestión o algunos registros son obligatorios bajo la normativa legal y hay otros registros que son muy particulares o que dependen mucho de la organización y que incluso lo tienen o colocan un nombre específico para las herramientas de gestión. Entonces, aquí tenemos una herramienta de gestión que es muy usada en el sector de construcción civil, que es el ATS. En algunas empresas también industriales utilizan. ¿Alguna idea qué es ATS? ¿Qué significa ATS? ¿Han escuchado antes de esta herramienta de gestión? Es un análisis de trabajo seguro, en el cual se emplea un formato y se va a especificar cuáles son los pasos de la actividad o de la tarea que se va a realizar y también se indica por cada paso cuáles son los principales peligros o riesgos. Tenemos también aquí una serie más de herramientas de gestión. Nuevamente, una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo, más que
un papel más que un documento. El fin es que podamos hacer un análisis de una evaluación de riesgos o implementar algún control para que tengamos mayor conciencia como trabajadores sobre los peligros y riesgos que estamos expuestos y cómo lo vamos a controlar. En el caso de la política, son los compromisos que tiene el empleador en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, los cuales los expresa en un documento y firma para que figure ahí el compromiso expreso del empleador. Y esta política, ya que tiene los compromisos, es lo que está normalmente exhibido en las áreas de entrada de una empresa o incluso en las páginas web. Tenemos los PETs. Los PETs o procedimientos de trabajos operativos, procedimiento escrito de trabajo seguro, que son un documento en el cual se coloca el paso a paso de seguir de una determinada tarea o de un determinado trabajo. Cabe recalcar que en la industria en general no hay un formato específico de ATS, de política o de PETS. Sin embargo, si nos vamos a rubros bien específicos como minería, sí tenemos un formato específico como del ATS y del PETS. Ahí sí tenemos lineamientos bien claros y básicos. Adicionalmente, también el IPRC es una herramienta de gestión que nos ayuda a evaluar los riesgos y establecer los controles. Este IPRC sí se encuentra establecido dentro de un documento o de una norma legal, nos da metodologías y en el sector de minería también nos da en los anexos el formato que se debe de utilizar, al igual que en el PETAR. Los checklists o listas de verificación son normalmente usadas para hacer una inspección de una herramienta, de un área de trabajo, de un equipo. Por ejemplo, una lista de verificación preuso, antes de que se use una escalera, un vehículo, una camioneta, se hace un checklist, una lista en la cual nosotros verificamos ítem por ítem lo que vamos a considerar previamente a realizar un trabajo, ¿ya? De igual manera tenemos también las inspecciones, que son registros obligatorios, tener el formato, el registro de inspecciones. De hecho, el que nos da los lineamientos es la resolución ministerial 050, pero en este registro lo que nosotros vamos a colocar son todas las observaciones de las inspecciones hechas en campo o en un área específica, las cuales pueden ser periódicas. Adicionalmente, también dentro de una empresa se suelen tener estándares de seguridad y salud en el trabajo, estándares que son los lineamientos generales para ciertas actividades. Por ejemplo, podemos tener estándares para el uso de vehículos dentro de la empresa o estándar para trabajos administrativos. Es un estándar general que te puede aplicar para distintos puestos de trabajo, al igual que el contar con un programa de capacitaciones es una herramienta de gestión también, tanto el programa de capacitaciones como los registros de las capacitaciones. ¿Por qué? Porque capacitar a las personas nos va a abrir la posibilidad de que ellos conozcan cuáles son las actividades que van a realizar, los peligros que conllevan cada actividad, sus riesgos y controles. Entonces es por esto que se hacen las capacitaciones o también para actualizar conocimientos. Personal que esté con mayor grado de capacitación y experiencia va a ser mucho menos probable que tenga un accidente o que cometa un acto subestándar. Entonces, aparte de estas herramientas de gestión, también tenemos estadísticas de seguridad o los famosos KPIs o índices de accidentabilidad, severidad y frecuencia. Posiblemente ya lo han escuchado antes, que son controles que se deben de llevar de manera periódica. Mensualmente se especifica cuántas horas se ha trabajado. Tenemos una fórmula tanto para el índice de frecuencia, severidad y de accidentabilidad. El tener un programa de monitoreos ocupacionales en el cual vamos a identificar qué factores de riesgo
tenemos dentro de nuestro trabajo y a cuáles vamos a hacer monitoreos, cuántas muestras, para luego poderlos ejecutar y tener esos registros, son partes de la herramienta de gestión también de seguridad y salud en el trabajo. Justo previamente han estado en la capacitación de monitoreos ocupacionales, entonces ahí ya se les ha dado más lineamientos específicos al respecto. Adicionalmente a esto hay una serie más de otras herramientas de gestión, pero estas son las más comunes o las que se lo solicitan las normas legales, al igual que contar con registros de investigación de accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales también, porque es algo auditable. Y las auditorías periódicas, según el artículo 43 de la Ley de Seguridad, también es una herramienta de gestión. Recuerden que una auditoría sirve para mapear cuál es el cumplimiento de la norma o de ciertos criterios de auditoría y cuáles son las desviaciones. Por lo tanto, es una herramienta para medir el desempeño del sistema de gestión. Teniendo en cuenta que hemos visto como una lluvia de ideas de herramientas de gestión en general, pero a estas herramientas de gestión las podemos clasificar. ¿Cómo las vamos a clasificar? Va a depender mucho, acá les voy a mostrar. Allá, va a depender mucho de la etapa en la cual nosotros encontremos desarrollando nuestro sistema de gestión para poder determinar ciertas herramientas de gestión. Es relevante comentarles que todo sistema de gestión, así no sea de seguridad, así sea de calidad, siempre está definido bajo el ciclo de Deming. El ciclo de Deming es el ciclo de mejora continua y que consta de 4 etapas, que es planificar, hacer, verificar y actuar, ¿verdad? Entonces, por cada etapa que tenemos para desarrollar este sistema de gestión, vamos a tener una serie de herramientas que nos van a ayudar. Esta es primera etapa, planificar, la segunda, ejecutar, tercera etapa, controlar y finalmente actuar. ¿Cuáles son aquellas herramientas de gestión que nos van a servir para esa primera etapa? Planificar. ¿Desde dónde empezamos a planificar? Podría ser incluso aquí también en el diagnóstico situacional de una empresa. Cuando hacemos el diagnóstico, ya lo hablamos también en una capacitación previa, es hacer un checklist y verificar qué es lo que se cumple y qué no se cumple de la empresa en cuanto a seguridad, porque esto nos va a servir para planificar justamente las mejoras, para hacer cambios dentro del sistema de gestión. Entonces, un punto de partida para planificar nuestro sistema de gestión sería el diagnóstico, sería la política, porque si yo me comprometo a darles ambientes de trabajo a los colaboradores seguros y saludables, debo de tener bien detallado qué actividades específicas me van a llevar a generar ese ambiente de trabajo seguro y saludable para los colaboradores. Porque si no lo tenemos bien detallado, esa planificación no va a ser como debería. Entonces, otra herramienta de gestión para esta primera etapa es hacer el I+C línea base. I+C significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, lo cual es la columna vertebral de todo sistema de gestión, siempre y cuando esté bien hecha. Hemos capacitado al respecto también. Es indispensable para hacer todo nuestro plan de trabajo como empresa, saber analizar muy conscientemente, según cada puesto de trabajo por cada colaborador, cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, cuáles son los controles. Se base puestos de trabajo, por actividades rutinarias, no rutinarias, nos van a dar una serie de controles. Y esta serie de controles va a tener mucha coherencia con el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como su propio nombre dice, planifica. ¿Pero qué voy a planificar? Durante todo el año lo que voy a hacer en seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que significa. Adicionalmente, también aparte de esta herramienta de gestión, aparte de este plan anual de seguridad y salud en el trabajo, podemos tener procedimientos y estándares, los cuales me van a dar el paso a paso de qué hacer, qué herramientas emplear, qué permiso solicitar,
qué equipos de protección personal voy a tener durante el trabajo. Todo esto va plasmado dentro de mi procedimiento y de mi estándar. Luego vamos a tener también un plan de preparación y respuesta ante emergencias, lo cual nos va a servir para anticiparnos a una situación de emergencia, a hacer simulacros, a planificar, capacitar a miembros de brigadas de emergencia, conformar una brigada de emergencia. Todas estas herramientas son solo para planificar. Para ejecutar ya vienen los registros de cumplimiento. ¿En base a qué? A lo que hemos planificado, obviamente. Si tenemos un programa de seguridad que me indica que en el mes de febrero voy a hacer monitoreos, voy a capacitar, en ejecutar, mi herramienta de gestión de esa etapa va a ser el registro de la capacitación, el registro del monitoreo ocupacional. Si he dicho que voy a inspeccionar las unidades de trabajo antes de que inicie la jornada laboral, en ejecutar mi herramienta de gestión va a ser el checklist. Ese checklist es el registro de inspección, porque debería de tener coherencia, ¿verdad? Entre la primera etapa con la segunda etapa. Eso sería en un panorama ideal, que tengan coherencia. Pero siendo realistas, pues hay muchas ocasiones en las que cuando planificamos somos optimistas y decimos si lo puedo, lo vamos a lograr, subamos la meta, hay que ser más ambiciosos. Y cuando planificamos podemos ser muy irrealistas y al momento de ejecutar se va a ver los resultados porque no vamos a cumplir. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si es que cumplimos o no cumplimos? A través de controles. ¿Cómo vamos a controlar? Hay que tener indicadores. Indicadores que los vamos a representar estadísticamente. Por ejemplo, el indicador de simulacros, que podría ser simulacros ejecutados entre simulacros planificados por un 100%. Ahí voy a ver mes a mes o trimestre a trimestre o semestre a semestre cómo voy, mi índice de cumplimiento en cuanto a simulacros, en cuanto a capacitaciones, en cuanto a inspecciones. O también puedo hacer auditorías para controlar este sistema de gestión, para lo cual se hace de manera programada y en base a los lineamientos que se tiene dentro de la empresa. Estas son algunas herramientas de gestión, no quiere decir que son las únicas, hay más por cada etapa. Finalmente, la última herramienta de gestión es el actuar. Para actuar vamos a tener que hacer una revisión por la dirección y las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ambas reuniones, tanto del comité como la revisión por la dirección, se va a presentar los resultados de la etapa 3, que es el controlar. Y se les va a mostrar indicando, ¿no? Mira, tenemos estos indicadores de desempeño, lo cual muestran que estamos al 50% de cumplimiento o al 100% de cumplimiento. Hemos hecho una auditoría, tenemos solo 3 observaciones, 2 no conformidades, para que en la cuarta etapa la alta dirección o los representantes del comité puedan tomar medidas para mejorar ese desempeño, para mejorar esas no conformidades, esas observaciones que se han derivado dentro de la etapa 3. Y cada paso que nosotros damos por etapa nos genera o nos soportamos en una herramienta de gestión en cada etapa. Ya hablamos de las herramientas de gestión. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Bueno, vamos a ver de todas las herramientas de gestión que se han mostrado, vamos a ver unas especificaciones acerca de algunas herramientas de gestión, ¿ya? El ATS. ATS, al igual que el IPER, SET, que la I tiene un significado, la P también, la E, la R y la C, el ATS también tiene un significado, que es análisis de trabajo seguro. Y el IPRC continuo también sirve para hacer una evaluación de riesgos previo a que inicie un trabajo. La diferencia o en qué sector nos solicitan ambas herramientas de gestión es en el sector de minería. Nos pide
que antes de que empiece un trabajo rutinario se haga un IPRC continuo según un anexo del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, pero nos pide que cuando hagamos una actividad que no está mapeada dentro del IPRC línea base en minería, podemos hacer un ATS. Entonces, cuando hagamos una actividad no rutinaria o que no está mapeada dentro del IPRC base, optemos por hacer un ATS. Pero si vamos a hacer una actividad rutinaria que se hace con mucha frecuencia o una actividad que sí está su evaluación de riesgo en el IPRC base, ahí sí hacemos el IPRC continuo. Dentro de esta misma norma nos brinda los ejemplos del formato que vamos a emplear y lo podemos visualizar en esta imagen. Vamos a hacer un zoom. El ATS, bueno, hay que dar el encabezado, que son los datos generales, como el nombre de la empresa, el trabajo que se realiza y un código. Tengan en cuenta que esta herramienta de gestión es obligatoria en el tema o en el sector minero. Por ende, es que el formato de referencia es el anexo 11 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. En este documento se va a agregar el nombre del personal que ejecuta la tarea, sus firmas, qué equipos se están empleando y qué EPPs. Y aquí se coloca los pasos de la tarea que se va a realizar. Por ejemplo, voy a conducir una camioneta para el traslado de personal. ¿Cómo empieza mi tarea? Empieza pues haciendo una inspección a mi camioneta. Después de hacer la inspección, de repente hago mi charla o hago el llenado de todos estos documentos y luego ya empiezo la propia conducción en sí, o si es que voy a transportar algún material pesado, tengo que cargarlo y llevarlo a la tolva de la camioneta. En estos pasos de la tarea se describe uno a uno y por cada paso que tenemos en la tarea debemos identificar los peligros y los riesgos asociados a ese paso. Aquí está de manera general. Vamos a tener en cuenta también las medidas preventivas. Las medidas preventivas son los controles, no se olviden. Pasos de la tarea, peligros, riesgos y controles. ¿Y quién va a ser el responsable de implementar estos controles? También lo vamos a considerar aquí. Eh, ¿Quién visa o quién autoriza o quién firma este análisis de trabajo seguro? Va a ser el supervisor del área de trabajo y el supervisor del trabajo propiamente dicho. Este es el formato también de la misma norma que nos habla del IPRC continuo. En el IPRC continuo nos especifica o es un poco más detallado en cuanto al análisis de riesgo eh, inicial o inherente y al análisis de riesgo residual. Inherente, ¿por qué? Porque aquí también se coloca el peligro, el riesgo y se hace una evaluación de riesgo, pero sin controles. Esa es la inherente, evaluación de riesgos inherente. Luego implementamos todos los controles o especificamos qué vamos a hacer para evitar que este riesgo se materialice y por ende hacemos una evaluación de riesgo residual que es posterior a la implementación de los controles o a especificar qué vamos a hacer, ¿ya? Esto es lo que vamos a tener en cuenta. Aparte también, el IPRC continuo tiene también los nombres, la firma, la fecha, la hora de los trabajadores que van a realizar la actividad. La secuencia para controlar el peligro y riesgo es qué vamos a hacer o qué control vamos a implementar primero, cuál va a ser el siguiente y así de una manera sucesiva. De igual manera, para el IPRC continuo, necesitamos que lo vise o que lo firme su supervisor operativo de campo. No es posible en este contexto, en esta norma, que un IPRC continuo lo vise un supervisor de seguridad. Y esta es la metodología de la evaluación de riesgos, que es severidad por frecuencia. Severidad o impacto por frecuencia. Frecuencia también lo podemos llamar probabilidad.
Y aquí tenemos el nivel de riesgo. Otras, otras diferencias de dos herramientas de gestión que se suelen confundir. Una es el PETS y otra es el estándar. PETS y estándar. PETS, cada letra tiene un significado. La P significa procedimiento escrito de trabajo seguro, PETS. En este procedimiento, en este documento, se va a agregar toda la descripción bien específica de cómo se va a llevar ciertos trabajos en una empresa, desde inicio hasta el final. Van a ser consecutivos, de manera ordenada, y básicamente un PETS va a ayudarnos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo hacer el trabajo de manera correcta y segura que no me accidente? Comunes errores en los PETs que se generan es cuando no se hace con la participación de los trabajadores y quien hace el PETs es únicamente el ingeniero de seguridad o el supervisor. Y pues redacta un documento porque entre comillas papel aguanta todo, redacta una serie de pasos que no son coherentes con la realidad. Y al no ser coherentes con la realidad, los mismos trabajadores no toman la importancia correspondiente, hacen el trabajo como normalmente siempre se hace, hasta que ocurre un accidente y entran a revisar si es que el trabajador siguió las indicaciones del PETS o no. Y cuando se dan cuenta que no siguió las indicaciones del PETS, ahí es donde surgen las preguntas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué pasó con el trabajador? ¿El PETS estaba bien hecho? ¿No estaba bien hecho? ¿De quién es responsabilidad? Y en algunos casos se suele volar cabezas o puestos de trabajo al cometer errores, eh, elaborar bien un PETS. Y los estándares de seguridad. El estándar es un documento un poquito más general, también quien nos regula o quien nos da la obligación legal para tener estándares dentro de nuestra organización es en el sector de minería, pero también es importante tener en cuenta que dentro del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo hay un apartado que te indica estándares de seguridad. Entonces, como empresa debemos de definir cuáles son mis estándares de seguridad, qué es lo que debo de tener, qué es lo que deberíamos de considerar como organización. Eso es lo que deberíamos tener dentro de la organización. ¿Ya? Aparte también, un estándar de seguridad tiene que estar brindando ciertos límites, ciertas medidas que se debe de cumplir en toda la empresa. Por ejemplo, un estándar de ergonomía para el transporte manual de cargas, un estándar que te establece que el peso máximo para transportar manualmente por varones 25 kilogramos. Quien se exceda a ese peso está cometiendo un acto subestándar. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo lo del estándar. Y que para damas transportar carga manual máximo 15 kilos. Cuando damos un valor o un parámetro para hacer trabajos dentro de la empresa, ya se llama un estándar. Y que es un poco más sencillo medir porque hay parámetros a diferencia de un PETS. En cambio, en un PETS es una secuencia de tareas de paso a paso de cómo desarrollar cierta actividad. En cambio, el estándar nos da métricas, medidas, valores para realizar una serie de actividades. También tengamos en cuenta, dentro de la norma en general nos dice que como empresa debemos de tener procedimientos de trabajo o estandarizar también qué estándares de seguridad tenemos dentro del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo que aplica para empresas con 20 o más trabajadores, pero no te da los formatos o los lineamientos mínimos que debe de contener. Sin embargo, en el sector minería, que es un poco más exigente, aquí sí te brinda cuáles son los lineamientos que debemos de tener. Y aquí tenemos algunos ejemplos.
El anexo 10 es el formato para elaborar PETs y el anexo 9 para elaborar estándar. En el PETs te pide que vaya los cargos del personal que van a realizar el trabajo. ¿Cuáles son los nombres de los equipos de protección personal del trabajo? ¿Cuáles son los equipos, herramientas y materiales que se van a emplear durante el trabajo? Y finalmente, en el punto 4, el paso a paso de cómo realizar el trabajo. Y en el punto 5, ¿cuáles son las restricciones? Las restricciones son bajo qué condiciones nosotros no vamos a hacer la tarea. ¿Por qué? Porque nos podría causar daños. Y el estándar, el contenido varía ligeramente, ya que en el estándar no tiene el nombre del personal que va a realizar el trabajo, pero sí tiene un alcance que es para qué trabajo se aplica este estándar, cuáles son las normas legales de referencia que se ha hecho este estándar, acordándonos siempre que el estándar tiene medidas, métricas, intervalos, parámetros para hacer un trabajo específica. Entonces es importante recalcar o tener bien en claro bajo cuáles son las normas de referencia que se ha establecido. Luego ya vienen las especificaciones propias del estándar, quiénes son los responsables de ejecutar y finalmente los registros o controles y documentos que van a estar asociados a este estándar. Eso es lo que vamos a tener en este punto. Otra herramienta importante dentro del sistema de gestión son el IPRC línea base. Ya lo hemos visto, también hemos tenido una capacitación anterior sobre el IPRC línea base, lo que significa, para qué sirve y también cuál es el objetivo que tengamos dentro de la empresa. Hoy lo que vamos a mostrar es la base legal y dar algunos ejemplos, ¿no? Para reforzar un poco más del IPRC base, hacer la evaluación de riesgos, finalmente vamos a chequear también un ejemplo de un IPRC línea base. El IPRC base es la I de identificación, la P peligros, E de evaluación, la R de riesgos y la C de control. Acá tenemos tres normas legales que nos definen qué es un IPRC base. La primera es del sector de minería, la segunda es el reglamento de la ley de seguridad y finalmente que es la norma internacional ISO 45001. Los tres panoramas nos indican que sirve para identificar peligros, evaluar riesgos y verificar los impactos y tener en cuenta qué controles vamos a implementar para reducir estos niveles de riesgos que se han identificado y evaluado previamente. En cuanto a la ISO 45001, nos dice que, o nos da la obligación en la cláusula 6.122 de que como empresa debemos de tener implementado y mantener procesos para hacer esta evaluación de riesgos de seguridad en base a los peligros que se han identificado previamente. Pero aquí hay algo específico que no nos dan las otras normas, que es tener en cuenta la eficacia de controles existentes. ¿Qué significa tener la eficacia de controles existentes? Pues esto se refiere a que dentro de la empresa vamos a tener controles ya para evitar que se materialicen peligros y riesgos y luego ya con esto nosotros tengamos mucho más cuidado y tener en cuenta también qué tan eficaces son estos peligros estos controles que se han implementado dentro de la empresa, si realmente están funcionando o no funcionan. Y en el caso que no funcionen, pues buscar la oportunidad para que cambien y cumplan la función, que
es evitar accidentes e incidentes, ¿ya? Esto es lo que nos dice. Aparte también, el IPRC busca hacer una evaluación de riesgos, para lo cual, según el artículo 77 del reglamento de la ley, nos dice que esta evaluación de riesgos tiene que hacerse por puesto de trabajo y es responsabilidad del empleador que se encargue de gestionar los recursos o de ejecutar esta evaluación de riesgos. ¿Quién lo va a hacer? Tiene que ser una persona que conozca al respecto, que sea una persona competente y que lo haga la evaluación de riesgos, no solo la persona competente o especialista en la metodología, sino que lo realice con la participación de los trabajadores y sus representantes, que pueden ser el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para organizaciones que tienen 20 o más trabajadores y supervisor de seguridad y salud en el trabajo cuando tienen menos de 20 trabajadores. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta también. Ya, dentro de la metodología para hacer la evaluación de riesgos, define la siguiente fórmula, que para determinar el nivel de riesgo es la probabilidad por la consecuencia, o en vez de probabilidad, frecuencia por consecuencia. ¿Ya? Entonces, es el producto para lo cual se asigna un número, tanto a la probabilidad y a la consecuencia, y el riesgo es el producto. Para eso también se utilizan matrices como en el IPRC continuo que vimos anteriormente, en el cual mediante la aplicación de esta fórmula de nivel de riesgo es probabilidad por consecuencia, se saca el nivel de riesgo, una escala de semaforización que puede ser un riesgo alto, medio y bajo. Finalmente, ¿por qué evaluamos el riesgo? Porque buscamos controlarlo. Y controlar significa implementar medidas para evitar que el riesgo se materialice o se cause el daño ya sea a la persona, al medio ambiente o al proceso. Este es el ejemplo que se colocó en la capacitación anterior, que era de IPRC, en el cual buscaba mostrarles de manera gráfica la jerarquía de controles, ya que hay 5 controles según su jerarquía, que va desde eliminar, sustituir controles de ingeniería, controles de señalización, advertencias y controles administrativos, finalmente de EPPs. Aquí está cuando se representa este control de eliminación, sustitución, teniendo en cuenta que el peligro son tiburones en el mar, que va a representar el área de trabajo en la cual va a tener que laborar una persona. Si hablamos de eliminar el peligro, se eliminan a los tiburones. Si hablamos de la segunda jerarquía de controles, será sustituir a los tiburones por otros animales que sean menos ofensivos, que en este caso sería delfines. Tercer control de ingeniería, implementar mediante un estudio, una investigación, mediante testeos de fuerza, que una jaula, como en este caso de acero reforzada, en la cual va a evitar que los tiburones tengan un contacto con la persona. Los 3 primeros son reconocidos como barreras duras y los 2 últimos son barreras blandas. ¿Por qué? Porque los 2 últimos controles, que es la señalización y el uso de equipo de protección personal, son fáciles de vulnerar por el mismo trabajador, ya que la señalización puede estar desgastada, lo puede haber llevado el aire por una ráfaga de viento, y el EPP no va a evitar que se accidente. En el mejor de los casos va a disminuir el impacto en el mejor y en otros casos pues no disminuye el impacto ni nada. Entonces hacemos toda la evaluación de riesgos para controlar a través de esta jerarquía de controles. Aquí hay un breve ejemplo utilizando el formato que es el más completo, es de minería. Un ejemplo de cómo se elabora un IPRC, línea base. En la parte superior, vamos a hacer un zoom para poderles mostrar. En la parte superior
se evidencia la parte del encabezado, que son el nombre de la empresa, de código, versión, la fecha. Finalmente viene quienes han o están elaborando este I+C, la jerarquía de controles que se van a aplicar según lo que hemos visto, si se acuerdan hace un momento, 5 jerarquías de controles. Y luego vamos acá. Esta ya es la tabla en la cual se va a llenar el peligro, los riesgos, aquí. Entonces aquí vamos a colocar cuál es vamos a hacer un zoom. Aquí vamos a especificar de qué proceso vamos a hacer la evaluación de riesgo, cuál es la actividad, cuál es la tarea y tarea por tarea, cuál es el peligro, el riesgo. Y aquí viene cuál es el nivel de probabilidad. Y para el nivel de probabilidad o frecuencia tenemos esta nomenclatura desde la A hasta la E, siendo A la frecuencia común, E prácticamente imposible que suceda. Luego tenemos el nivel de severidad, que está especificada en esta escala del 1 al 5. El número 1 es catastrófico y el número 5 es menor. Finalmente, el nivel de riesgo, que es la probabilidad por la severidad, se obtiene de la siguiente manera, haciendo una línea horizontal dentro de la severidad y una línea vertical dentro de frecuencia. Y en la intersección es donde se va a determinar el nivel de riesgo inherente, que significa un riesgo sin control. Porque acuérdense, la primera evaluación es sin tener en cuenta controles. Luego vamos a especificar qué control estamos aplicando por cada tarea según el peligro y riesgo detectado. Y aquí hay una clasificación de la jerarquía de controles, ¿no? En los 5 niveles: eliminar, sustituir, controles de ingeniería, administrativos y EPPs. Posterior a estos controles hacemos una reevaluación. ¿De qué? De riesgos también, especificando cuál va a ser la probabilidad y la severidad y el nivel de riesgo, pero este ya va a ser un nivel de riesgo residual. ¿Por qué? Porque es lo que queda después de haber aplicado estos controles. Aquí hay algunas especificaciones que nos van a ayudar también a determinar bajo qué criterio la severidad va a ser catastrófica, mortal, pérdida o temporal, teniendo en cuenta los criterios que son daños a la persona, daños a la propiedad o al proceso. Y aquí tenemos otros criterios para determinar la probabilidad, que también lo vamos a considerar bajo la probabilidad de frecuencia y frecuencia de exposición, ¿ya? ¿Cuándo va a ser común? ¿Cuándo va a ser prácticamente imposible que suceda? Vamos a revisar un caso práctico aquí en la cual se ha llenado esta matriz de I+C. El proceso estamos especificando, por ejemplo, el proceso de minado, la actividad es transporte de material, la tarea, conducción de equipos. Para la tarea que es conducción de equipos, yo voy a analizar mis peligros y riesgos. Un peligro podría ser la fatiga o la somnolencia. El riesgo que me genere volcaduras y choques. ¿Qué tan probable es que ocurra? Hemos considerado acá la probabilidad C, teniendo en cuenta el nivel o el cuadro anterior. La probabilidad C significa que podría suceder. Y tenemos el nivel de severidad 12, el cual significa, aquí vamos a ver, mortalidad. ¿Dónde sacamos el C y el 2? Es de aquí. Frecuencia o probabilidad C, podría suceder. Severidad 2. ¿Por qué? Porque se ocurre una volcadura, un choque, una colisión, nos puede dar en el peor de los casos una mortalidad. C y 2. Luego lo que se hace aquí es buscar, okay, después para determinar el 8 o dónde sale este número 8,
se traza una línea vertical de la frecuencia, que es C verticalmente, y de severidad una línea horizontal, que es en 2. Y en la intersección sería C2, la intersección es 8. Entonces el nivel de riesgo inicial va a ser 8. Luego decimos, ¿de qué manera podemos eliminar el peligro o el riesgo? Y no tenemos controles, porque acá ya pasamos a los controles. Pero si queremos sustituir el peligro que es la fatiga o la somnolencia que pueda tener el conductor, entonces ya no voy a necesitar conductores, puedo automatizar el proceso, de repente que sea una conducción inteligente, entonces ya las máquinas no van a tener fatiga ni somnolencia. Eso es el control de sustitución. Pero si de repente automatizar el proceso me sale demasiado caro y busco controles de ingeniería serían sensores de sueño o car drive, que son cámaras en las cuales te van a detectar si parpadeas, te van a detectar si desvías la mirada o si tus ojos se están cerrando para emitirte ciertas señales y te trate de despertar el equipo. Y control administrativos, que haya políticas, procedimientos dentro de la empresa de fatiga y somnolencia, que haya programas de pausas activas para que el trabajador no se duerma conduciendo. Y un equipo de protección personal podría ser en el caso ya de que se vulneren los otros controles y que el equipo pues se choque, tenga una colisión o una volcadura, que al menos esté abrochado al cinturón de seguridad, que le va a proteger o va a disminuir un poco el impacto. Ese es un ejemplo que se ha tenido en cuenta para que puedan revisar a mayor detalle esta herramienta de gestión. Y bueno, hemos revisado el caso práctico. Me gustaría saber si es que tienen alguna duda al respecto, ya que hemos hecho o hemos revisado las herramientas de gestión más específicas, las que normalmente son empleadas con mayor frecuencia en las organizaciones y que son indispensables conocerlas. Podríamos programar otra capacitación más adelante viendo más detalle de las otras herramientas de gestión, dando casos prácticos también. Entonces, alguna duda, pregunta que tuvieran, la pueden realizar, por favor, a través del chat para absolverla. Caso contrario, que no tengan alguna duda, alguna pregunta, estaríamos culminando ya la capacitación, invitándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Grades. Este es nuestro correo, informes@grades.p, y en la página web estamos a www.grades.pe.